Quiero que hoy meditemos en esta parte o en este tema como es simplemente fe, y lo he querido titular simplemente fe porque quizás muchas veces cuando se nos habla de fe o cuando pensamos o cuando nosotros meditamos en ser hombres, mujeres de fe, cuántas veces eso se nos vuelve o pensamos en eso como algo como muy complicado, muy difícil, y muchas veces nos ponen como en situaciones que por no meditarlas y por no de pronto tener conocimiento, se nos hace aún más complicado. A veces se nos dice y se nos habla de Abraham, el padre de la fe. Bueno, la Biblia no dice que Abraham sea el padre de la fe, empezando por eso. Y se nos pone frente al reto de una fe como la de Abraham, cuando si nosotros meditamos un poquitico, vemos que Abraham, para llegar al punto en el que llegó, de el momento en el que Dios le dice en sueños y le habla de que sacrificara a su hijo Isaac, y él efectivamente no repara, sino que va y lo hace. Me dice tremendo, ¿no? Pero es que antes de eso hubo un Abraham temeroso, un Abraham que, si no es porque su papá es el que lo saca antes de que Dios le dijese, o en el momento después de que Dios le dice vete de tu tierra, de tu parentela, él no lo hace. Su padre es el que tiene que darle como ese impulso. Se va con su sobrino Lot, porque pues de dónde hijos si su esposa es estéril, hay hambre en la tierra, entonces corre hacia Egipto, allá negocia a su esposa con el faraón. Bueno, es una cantidad de cosas en un hombre que simplemente estaba lleno de debilidades, de flaquezas, y que Dios lo iba a ir llevando en ese crecer en fe. Y creo que todos estamos frente a ese reto, ¿sí? Entonces es bonito y es maravilloso eso. Creo que todos sabemos, lo hemos conocido, ese momento en la escritura, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, cuando el Señor Jesús está con sus discípulos y hay una higuera que aparentemente debía de tener higos, aunque dice la escritura que no era tiempo de higos, pero pues estaba frondosa. Cuando Jesús se acerca no tiene higos, entonces la maldice. Después, cuando van nuevamente de regreso, sus discípulos se acercan y ven la higuera seca. Entonces le dicen a Jesús que la higuera que él maldijo, pues que se había secado. Y en Marcos 11:22 le dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Entonces prestemos la atención que Jesús les dice a ellos: tened fe en Dios. ¿Por qué no les dijo simplemente muchachos, tengan fe? Sino que él aclara: tengan fe en Dios. De manera tal que si pensamos, uno diría, bueno, pero es que la fe debe ser en Dios. Pero realmente hay gente que tiene fe en muchas cosas. Hay gente que dice, téngame fe. Hay gente que le tiene fe a su médico, a su medicamento,
bueno, a tantas cosas, porque miremos algo, y es que la palabra fe, ¿qué significa fe? En una sola palabra fe, ¿qué significa? ¿Qué dice, hermana? No, en una palabra, ¿qué es fe? En una sola palabra, creer, ¿sí o no? En una sola palabra, fe es creer, lo que significa que toda persona tiene fe, o cree en algo o cree en alguien, definitivamente, cree en algo o cree en alguien. Mire que existen personas que creen en lo esotérico. Y yo le tengo una fe a los signos del zodíaco, y es que todo eso me sale. Hay gente que le tiene fe al tarot, que creen en las cartas, que creen en el ocultismo, que creen en la adivinación. ¿Sí? Creen. ¿Qué dice Jesús acerca de eso? De creer, de tener fe en esas cosas que dice la Escritura. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Dice: y quitó, lo que hace Dios, dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que, mira lo que hacían, quemaban incienso, los lugares altos que eran lugares de idolatría y lugares donde se ofrecían cantidades de sacrificios, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, ojo a esto, a los que también quemaban incienso y hacían culto a Baal. ¿A quién más? Al sol, la luna y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Algo que Dios por completo lo rechazaba. Nada de esas cosas. Hay gente que está convencida que o es Aries, o es Capricornio, o es Géminis, o no hay qué cantidad de cosas, y pendientes de eso, como les decía, de las cartas y una cantidad de cosas, porque creen, porque tienen fe en esas cosas, ya, que no están aprobadas, que Dios desecha. Están los que son agüeristas, le tienen fe a ciertos agüeros y practican sus agüeros, que colgar la matica de sábila allá en la puerta, pues para que eso traiga buena suerte al negocio o a la casa. Como me decía un conocido hace días, que yo sabía que la esposa tenía un almacén y en el almacén vendían plantas. Entonces me decía: tiene que comprarse una matica de millonaria. Y yo: ¿y eso para qué? Eso es bueno tenerlo en la casa, eso llama prosperidad. Entonces, ¿sí ve? Hay gente que le tiene fe a ciertas cosas. Hay gente que usan ese asunto de coger un huevo y pasarlo por el cuerpo y no sé qué en agua para alejar las malas energías. Le tienen fe, creen en esas cosas y las hacen. Ahorita viene diciembre, ¿sí? Mes de parranda y animación, y ahí sí que la gente como burritos habaneros, a mano de agüeros. Entonces, que las uvas, ¿sí? Que la maleta el 31 a la medianoche, que los calzones amarillos, que una cantidad de cosas, porque creen en eso y no fallan. Y los saumerios y los riegos que hacen a fin de año, colocan su confianza, descansan en eso, indagan sobre esas cosas y se escudan diciendo: es que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. No sé dónde dijo Dios eso, pero ellos dicen que Dios dijo eso. Y es más, para ponerle un matiz de espiritualidad,
dicen, mire, yo no dejo de creer en Dios por hacer estas cosas. O sea, que le revuelven de todo un poquito. Eso es profanar el nombre de Dios. ¿Y qué es profanar? Profanar es tratar algo santo sin el debido respeto. Profanan el nombre de Dios. Es algo que Dios abomina. Agüeros y todo eso, eso no, Dios no, abomina eso. ¿Qué es abominar? Escuchamos mucho la palabra abominar. Abominar es algo que es sumamente ofensivo, algo que es sumamente repugnante a Dios. Abominable es algo que Dios no aprueba, que Dios no lo tolera. O sea, que nada de esas cosas, ¿sí? Ni lo esotérico, ni los agüeros, nada de eso es fe genuina, ni es culto, ni es mucho menos adoración a Dios. Deuteronomio, el capítulo 18, versículos 10 al 12 dice, y es bien fuerte, bien diciente: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Había algunas culturas allí en la antigüedad que tenían por costumbre ofrecer sus hijos a un dios llamado Moloch. Era una estatua inmensa de piedra, una boca inmensa llena de fuego, y sobre sus manos ponían los niños y los sacrificaban, mataban los niños. Bueno, no es nada distinto a lo que se hace hoy a través del aborto, ¿sí? Bajo el matiz de que llamando al aborto la interrupción voluntaria del embarazo, pero no es más que un sacrificio de niños. Entonces te repito, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, mira esto, ni quien practique ¿qué? Adivinación, ¿ni qué? Agoreros. Los agoreros son los que se la pasan prediciendo tragedias, cosas horribles. Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿a quién? A San Gregorio bendito, a las ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Nada de eso, nada de eso. Versículo 12, porque es, aquí viene la palabra, es abominación, es repugnante para con Jehová cualquiera. O sea, si tú estás metido y en algo de eso crees, Dios dice, es abominación cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Pues tenemos los supersticiosos, los que creen agüeros, pero también están los idólatras. Mira que estoy hablándote de cosas en las que la gente tiene fe y en las que la gente cree. Hablando de que Jesús le dijo a sus discípulos: tened fe, pero no se quedó solamente diciéndoles tened fe, sino tened fe ¿en quién? En Dios. Pues están los idólatras quienes basan su fe en hacer altares tremendos, ¿no? Presentan sacrificios, ofrendas. El idólatra siempre tiene alguna o algunas divinidades, alguna divinidad de la cual es devoto, para ser escuchado, para ser ayudado. Entonces ofrecen cantidades de sacrificios y de costumbres de acuerdo a cada ídolo. Dios también rechaza esto. El primer mandamiento que nosotros encontramos en la ley de Dios, ¿cuál es? No me diga que amar a Dios sobre todas las cosas, porque eso fue un matiz, una pintura, un maquillaje que la Iglesia Católica le puso al primer mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20, del 3 al 5, ahí está el primer mandamiento. Si no te lo sabes, hoy te lo vas a aprender. Si te aprendiste el primer mandamiento allá cuando te dieron el catecismo, cambiemos el chip. ¿Qué dice Dios? No tendrás
ojo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les vas a rezar, ni les vas a pedir nada, no las honrarás. Nada de que San Lázaro bendito, San José, María, el niño Dios y a nuestras almas ven ven, y tu taina, tu turumaina, y que el Señor de Buga, el Señor caído, el Sagrado Corazón de Jesús, la Sagrada Familia, la Virgen. Dios dice: mira, no quiero que te hagas imagen de nada de eso, no quiero que las honres, no te permito nada de eso. Que la Virgen de la Macarena, que la Virgen del Carmen, que la Virgen de Chiquinquirá, que la Virgen de Fátima. Dice: nada de lo que está arriba en el cielo, nada de lo que está abajo en la tierra. ¿Qué más sigue diciendo ahí? Dice: porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Es que cuando él dice que él es celoso, él no nos comparte con nadie, absolutamente con nadie. Entonces, cuando Jesús habló ahí con sus discípulos en Marcos capítulo 11, tened fe en Dios, les está hablando de aquella fe, se refiere a aquella fe que me lleva a mí y a ti, si quieres aceptar eso hoy, si de pronto estás todavía con cualquiera de estos asuntos, a creer exclusivamente, y en esto sí quiero ser claro, en el único y verdadero Dios. Jesús habla de aquella fe que va más allá de lo natural, aquella fe que va más allá de lo físico, aquella fe que va más allá de lo que se ve, de lo tangible, lo que podemos tocar. Esa es la fe a la que Él nos está llamando, porque la fe a la que Jesús nos está invitando es esa fe que nos coloca a ti y a mí en el reto de que tú y yo entendamos mi impotencia, mi incapacidad para yo manipular a Dios, para yo de alguna manera, a través de tantos sacrificios que el hombre se inventa, pretendamos mover el brazo de Dios. Ay, es que voy a pagar una penitencia al Señor de los Milagros de Buga, entonces tengo que recoger un dinero porque voy a la peregrinación. Bueno, Dios no es manipulable. Y si tú le estás ofreciendo a Dios cosas, dinero, irte de rodillas al Morro San Cancio o los lugares altos, los que hablábamos ahorita, nada de eso, no creas que por eso vas a poder manipular a Dios. Es vivo como quiero, creo en lo que quiero y simplemente Dios me acepta esto que le estoy ofreciendo. La fe a la que Jesús está invitando es una fe que me lleva a caminar como viendo lo invisible, en total y absoluta dependencia de lo que solamente Dios quiere hacer, lo que Dios en su perfecta voluntad quiera hacer, sin que yo tenga que ir a pretender torcerle el brazo a Dios con lo que a mí las tradiciones me han enseñado. Tiene que ser una fe sencillamente en la que yo logre entender que su divina providencia tiene que ser suficiente para mi diario vivir, para mi necesidad, para el problema que yo estoy enfrentando. ¿Qué es la divina providencia?
¿Cuál es ese aspecto del carácter de Dios que me habla de su divina providencia? La divina providencia es ese aspecto del carácter de Dios que me enseña que Él tiene cuidado hasta los detalles más pequeños. Incluso dice la Escritura que hasta, mira, los cabellos de nuestra cabeza están contados. Bueno, en algunos hasta yo lo puedo hacer, ¿no? Está como fácil, pero en otros sí es como más complicado. Pero son detalles. Está en su casa y ve pasar un ratoncito. Bueno, espero que no hayan ratones en su casa. Está en su casa y ve una hormiguita en el piso, en el mesón. Dios sabe que existe, porque esa es la divina providencia de Dios. Entonces, la fe a la que Dios nos está llamando me tiene que enseñar que su divina providencia es suficiente en mi vida, en lo que sea que esté viviendo. La fe a la que Jesús nos está invitando es una fe que me exige a mí entender y asimilar desde lo más profundo, allá lo más profundo de nuestro espíritu, que Él es fiel. Que ahorita lo cantábamos, y no, que es que cantarlo es muy fácil, y en mi vida ha sido fiel, y uno lo canta y hasta llora. ¿Qué es fiel? Cuando decimos que Dios es fiel, estamos diciendo que Dios lo que promete lo cumple. Eso debería ser suficiente para nosotros. Ahora, cuando la Escritura dice que Dios es fiel, yo te pregunto a ti, ¿Dios a quién es fiel? Ahora, el que diga Dios es fiel a mí, bendito. Si aún las Escrituras digan que nosotros seamos infieles, Él sí es fiel. Entonces Dios es fiel a Él, a su palabra. Dios es fiel a lo que Él dice, a Él mismo. La fe a la que Jesús nos está invitando es una fe que demanda simplemente creer. Fe, simplemente fe. Es que no nos está demandando nada más. Es simplemente creer. Escúcheme esto que a algunos les va a sonar raro. Es una fe ciega. ¿Cómo así? Sí, es una fe ciega, porque no necesita ver para creer. Es una fe que no necesita apoyarse o respaldarse en mis propios sacrificios o en mis propias ofrendas, esperando que Él me las retribuya. No es eso. No confiar en nada de esas cosas. Es una fe ciega, porque la fe no es por ver. La fe es ¿por qué? Por el oír. El oírlo a Él. El oír su palabra. Y si Dios lo dijo, si Dios lo habló a mi vida, Dios lo va a hacer. Ya. No necesitas hacer nada más. Dios me lo dijo. Así va a ser. Una fe ciega. Señor, tú lo has dicho. Yo no veo posibilidades, yo veo el panorama gris, yo veo la cosa muy complicada, pero voy a creer, porque sencillamente tú lo has dicho. Y luego de oír lo que Dios me dijo, pues entonces caminar consecuentemente a eso que Dios me ha hablado. Entonces mira, mientras que un idólatra, mientras que una persona que cree en agüeros, mientras que un supersticioso puede llegar a ser el artífice de su propia fe, el constructor de su propia fe, por todo esto que les acabo de decir, no es así para nosotros. No así para nosotros.
porque es Jesús el autor y el consumador de la fe. La escritura dice en Juan, en el capítulo 10, versículos 17 y 18: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. El 18 comienza diciendo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué es el autor y consumador de la fe? Porque Jesús le creyó al Padre. Cuando el Padre le dice al Hijo la obra a la que el Padre lo estaba llamando en esta tierra, la manera en que Jesús tan tristemente, de una manera tan fuerte, tan atroz, iba a morir, el ser torturado, el ser sacrificado, el ser humillado, el tener que pasar por todo lo que nosotros ya conocemos. Y lo más fuerte de todo, ese momento tan tremendo cuando Jesús le dice al Padre: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, que no se refería a no pasar el dolor en su cuerpo, sino que se refería al momento en el que él iba a ser separado de Dios. Ese momento cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús le cree al Padre: te doy el poder de tomar tu vida, de poner tu vida, y si la pones te doy el poder de volverla a tomar, porque literalmente como hombre, como ser humano, iba a morir. Vas a poner tu vida, pero vas a dar vida también. Jesús le creyó, es el autor, y hasta el punto, la consumación de ese creerle al Padre, hasta el punto de llegar a donde llegó. Si Jesús no le hubiese creído al Padre, tú y yo no estuviéramos aquí. Es decir, hoy tú y yo podemos creer porque Él fue el primero que creyó. Si Él no le hubiese creído al Padre, tendríamos la más mínima esperanza. Entonces vuelvo y te repito: mientras que para un idólatra o un supersticioso, un agorero, pues fácil, quema su incienso, ¿sí? Cuelga su amuleto, le pide a su divinidad, bueno, lo que sea que esté acostumbrado a hacer. ¿Sabes? Para nosotros la cosa va por otro lado, porque Dios está exigiendo de nosotros una cosa: santidad. Santidad. Y yo creo que, a ver, entendamos primero qué es ser santo. Ser santo es ser apartado de uso exclusivo para Dios. Ser santo es ser apartado de uso exclusivo para Dios. Entonces sería más sencillo hacerme un ídolo, construirle un altar, ir donde el brujo, donde el hechicero, ¿sí? Practicar cualquiera de estas cosas, prender veladoras, ¿sí? Esperemos que llegue el 7 de diciembre, ¿ya? Entonces se hace todo un altar a la Reina de los Cielos, que llama la Escritura, encienden velas y hacen sus peticiones. ¿Cuántos creyentes participando de eso? Más fácil eso, pero vivir en santidad, hermanos, ahí está el meollo del asunto. Por eso el tema de la fe para muchos creyentes se les ha vuelto un tema
como que bastante complicado. ¿Por qué? Porque creyentes que quieren, están pidiendo, están ahí esperando, están sufriendo ahí por las cosas, esperando lo suyo propio, pensando en eso, por lo cual estoy esperando que Dios me responda, y tienen un conflicto porque no lo reciben. Y la escritura dice: pedís porque pedís mal, ¿cierto? Porque muchas veces estamos pensando tanto en lo nuestro propio, pero no pensamos en la demanda de Dios: santidad. Las cosas tienen que ser al derecho. Al derecho. La fe genuina se despoja. La fe genuina se desnuda. La fe genuina se desarma. La fe genuina lo que hace es que se entrega por completo, renuncia a su hacer, a su agite, a su capacidad. La fe genuina solamente le dice a Dios: heme aquí, hágase tu voluntad. Ahora, hay una diferencia entre tener fe y tener esperanza. Tener fe en Dios y tener esperanza en Dios es diferente. Son como dos primas hermanas, ¿sí? Son muy pareciditas, solo que la una es como más pecosita que la otra, ¿no? O sea, te explico. La diferencia entre tener fe y tener esperanza. La fe está basada en el ahora, en el ya, en que Dios lo dijo, yo lo creo. Dios lo habló a mi vida, yo lo creo. Dios lo habla en su palabra, y no solamente lo habla en su palabra, sino que en esa circunstancia me lo ha revelado a mí. Lo creo. Punto. En el momento en que Dios decida hacerlo, de aquellas cosas que Dios me está diciendo: entrégalas, renuncia, etcétera, no lo hagas, Dios me lo está mostrando, es ya. La esperanza tiene que ver más con el esperar, con el quizás o tal vez mañana. A ver, te voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Ahí está mi madrecita, que todos ya casi todos la distinguen. Cuando mi madre fue diagnosticada con cáncer y empezó todo ese proceso de enfermar de cáncer, su deterioro y bueno, tantas cosas, cuando le detectaron que era un cáncer bien agresivo, pero bien agresivo, y mi madre, pues una mujer ya adulta, y tener que enfrentar un cáncer de esos tan fuerte, bueno, yo le dije a Dios, Dios, y con mucha tristeza en mi corazón: Dios, tú sabes la condición de mi madre, tú sabes cómo está ella, tú sabes cuán avanzado está ese cáncer en ella. Dios, yo sé que tú la puedes sanar así. Tú dices una palabra y ella se sana. Pero Dios, yo también sé que si te la quieres llevar a causa de este cáncer, pues también lo puedes hacer. También si tú quieres llevarla por un proceso médico, de medicamentos, de quimio, de radio, de hospitalización, y sacarla adelante, tú lo puedes hacer. Yo no sabía, Dios, qué iba a hacer, pero yo tenía esperanza. ¿Sí? Yo tenía esperanza. La esperanza en que en el proceso Dios iba a estar ahí. ¿De qué manera? No lo sabía, pero tenía la esperanza. Entonces no sé si me entiende la diferencia entre la esperanza y la fe.
Porque si Dios me hubiese dicho de alguna manera sobrenatural, voy a sanar a tu madre de cáncer en un momento, no va a necesitar absolutamente nada, yo voy a arrancar el cáncer, ahí es así diferente, porque yo simplemente, Dios, tú lo dijiste, yo me apropio y sé que ese cáncer va a salir en un segundo, en el momento menos esperado lo sacas, y esa es mi fe. Pero bueno, todos saben que Dios llevó a mi madre, y aún todavía, aunque ya superó el cáncer, pero la llevó en un proceso médico de quimio, de radio, de caída de su cabello, de inflamarse, de hospitalización, de muchas cosas complicadas, y ahí está. Entonces, es eso, es esa diferencia entre la fe y la esperanza. Ahora, desde el principio, hablo desde el principio de todas las cosas, en Génesis, desde el principio, Dios toma el asunto de la fe como algo que es de vital importancia. Tú y yo sabemos claramente que la caída del hombre tuvo que ver directamente con un asunto de falta de fe. ¿Sí o no? Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el hombre no le creyó a Dios. Recuerde que la fe es por él, oírlo a él. Y Dios le dijo, ojo a lo que no le creyó. No le creyó a lo que Dios le dijo: de todo árbol puedes comer. No creyó en el consejo de Dios, mas del árbol que está ahí en medio del huerto no comas de él. No creyó a su advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? Si comes, morirás. Tampoco el hombre quiso creer en el deseo de Dios para su vida. Pues sencillamente lo que Dios le quería llevar a entender al hombre es que el conocimiento que el hombre necesitaba, Dios ya se lo había dado. Lo que el hombre necesitaba saber hasta ese momento, ya Dios se lo había revelado. No necesitas otro tipo de conocimiento. Mira, tú puedes señorear, porque Dios lo puso para que gobernase y señorease, ¿cierto? Tú puedes señorear sobre todo, pero ten en cuenta, el determinar lo que es bueno y lo que es malo, eso déjamelo a mí. Eso fue lo que Dios le dijo. El determinar lo que es bueno y lo que es malo, eso me pertenece a mí, que soy Dios, que soy inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. Que soy inmarcesible. Creo que la palabra la escuchamos cuando cantamos el himno nacional, ¿cierto? Pero que es inmarcesible, que no se deteriora, que no se marchita. ¿Sí? Eso déjamelo a mí, que yo no actúo de acuerdo a los tiempos, yo no actúo de acuerdo a las ideologías, yo no actúo de acuerdo a los cambios culturales o a los pensamientos de los hombres. Déjamelo a mí, señorea. Pero no intentes tú determinar lo que es bueno o lo que es malo, porque si tú lo haces, vas a terminar llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vas a terminar con un corazón pervertido, con unos pensamientos entenebrecidos.
Profesando ser sabio, te vas a hacer necio. Y vas a terminar dando culto a las criaturas y no al Creador. Tremendo me impacta eso, esa situación, porque el hombre ha caído. Bueno, ya cayó, pero en este momento, siendo una de las eras donde más accesibilidad hay al conocimiento, más ignorancia y menos creer y confiar en Dios, porque el hombre ahora es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Entonces eso déjamelo a mí, le dijo Dios allá al hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Pues el hombre creyó a una voz diferente de la voz de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6 dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer: con que, ese con que lleva veneno, ese con que ya hay algo raro, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira, Dios no le dijo no comáis de todo árbol del huerto, dijo de todo árbol del huerto podréis comer. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué respondió la mujer? Pues de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Mentira, Dios no dijo ni le tocaréis, eso ya se lo inventó ella, para que no moráis. Dice la serpiente: no moriréis. Dios es mentiroso, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis, determinaréis vosotros lo que es bueno y lo que es malo. Entonces vio la mujer que el árbol era delicioso, agradable a la vista, bueno para comer. ¿Y qué hizo? Y comió y dio a su esposo. No le crea a Dios, y eso desata un caos total. No cree. Dios dice: si comes, moriréis. Hermano, ¿por qué los llevo a esta parte de la escritura? Es que cuán difícil se nos hace a nosotros creer a aquello que tú y yo ya sabemos de entrada, que no debemos meternos por ese lado, que hay algo que no tenemos que hacer. Estás advertido, pero viene otra voz: ay, eso no le va a pasar nada, eso le va a ir bien, no se ponga a creer en tanta cosa, eso ni muy ni tan tampoco pues el super evangélico espiritual. Y viene esa voz y terminas creyendo lo que no es. La escritura dice, no sé si es en Hebreos, pero dice: y Adán, no sé si mi esposa recuerda ese versículo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso pareciera como confuso. Y Adán no fue engañado, ¿cómo así? Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primero tendremos que entender qué es transgresión para poder entender ese versículo. Transgresión es cuando tú crees una mentira sabiendo la verdad. Ahorita sí se hace más claro. Adán no fue engañado. Adán comió con pleno conocimiento, él sabía, pero no le importó. Mientras que la mujer, ¿sí? Pues ahí se entretuvo charlando con la serpiente, ¿no? Ay, amiga, tal cosa y no sé qué. Y hágale.
no va a pasar nada. Ay, seguro, amiga. Limándose las uñas. Bueno, hágale pues. De verdad, de verdad, de verdad. Yo sé que suena jocoso, pero de verdad. ¿Cuántas veces tú has creído una mentira sabiendo la verdad? ¿Sabes que Dios ya te dijo, no es por ahí? Como que en su momento eso no te traía paz y te movía las entrañas y sabías que no, pero bueno, ya estás con tu mente como tan saturada y tan, ¿cómo es la palabra ahí? Que ya decidiste hacerlo, ¿sí? Ahora, el hombre no le cree a Dios y se desató el caos. Eso sí fue tenaz. En Génesis, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero ¿cómo así que fueron abiertos los ojos? Si la serpiente le dijo, no les va a pasar nada, al contrario, ustedes van a ser como Dios, serán abiertos sus ojos y seréis como Dios. Y ahí dice que cuando comieron fueron abiertos sus ojos. O sea que no les estaba como mintiendo tanto, ¿o qué? Es que para ellos en el huerto del Edén, todo lo que veían y todo lo que conocían era perfecto. Y recuerden que en lo perfecto es absoluto, es decir, no hay nada que discutir. Lo perfecto es absoluto. Pero lo bueno y lo malo es relativo, porque ya está ligado a lo que tú quieras pensar. Lo que para ti es bueno, para otro no, o viceversa. Ay, que tiene malo, llega diciembre, pues una borracherita al año no hace daño, y una borracherita al mes, qué bueno es, y una borracherita de la semana, qué cosa tan bacana. Y ahí se quedan, porque lo que para ti puede ser bueno, para otro no. Cuando dice y fueron abiertos sus ojos, esos ojos de lo perfecto se apagan y se abren los ojos del conocimiento del bien y del mal. Tenaz eso, ¿no? Fueron abiertos sus ojos y mira, ahí utilizó una palabra que me impacta, y conocieron conocimiento del bien y el mal. Conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Esto está mal. Y el hombre y la mujer cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer tuvieron miedo. Por ahí viene Dios. Escondámonos de Dios. Y Jehová Dios llama al hombre y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién le echó la culpa? No, no le echó la culpa a la mujer. La que tú me diste, usted me la dio. La que tú me diste por esposa, ella me dio y yo comí. ¿Sí ves? Lo fácil que echarle la culpa a Dios. Y le dice a la mujer: ¿qué has hecho? ¿Y a quién le echó la culpa a la mujer? La serpiente me engañó y yo comí. O sea, si la culpa no es de Dios, es del diablo. Pero no asumimos las responsabilidades. Entonces, mira esto tan tenaz. El no creerle a Dios. La fe es por el oírlo a Él. Ya habían escuchado lo que Dios les había dicho, pero como escuchan otra voz diferente que les dice: eso no hay nada de malo, tranquilo, hágale. Como hoy en día que
el lema hoy en día es: solo hazlo, pruebe, mire a ver cómo le va. Aquí lo que si no le gusta, deja así. Y cuando conocen y ven que están desnudos, enseguida las hojitas. Cuando no escuchamos a Dios, o más bien, yo diría, cuando le escuchamos, pero no le creemos, y vienen las consecuencias, entonces ¿qué hacemos? ¿Con qué me tapo? O sea, ¿cómo justifico lo que hice? ¿A quién le he hecho la culpa? ¿Es que fue que me dijo? ¿Es que fue que me hizo? Es que, y siempre los fue que fue que. Es que si en la empresa no me hubiesen dicho eso, es que si mi esposa, es que si mi hijo, es que si mi papá, es que si no se me hubiesen dado las cosas de esa manera, es que si no me hubiese pasado esto, yo no hubiese hecho aquello. Todo eso son hojas de higuera, excusas nuestras, porque después de no haber querido creerle a la voz de Dios, vienen las consecuencias a nuestras decisiones. Muchachos que están aquí, bueno, los adultos también, hay decisiones que tú y yo tomamos a veces sin querer obedecer a Dios, y son decisiones que van a afectar toda tu vida. Yo no estoy diciendo que Dios no te vaya a perdonar por una mala decisión, pero afronta las consecuencias. Y muchas veces afectan también a los que están alrededor tuyo. Y deja de sacar excusas después. Deja de estar culpando circunstancias, personas, lo que sea, porque ¿quién obligó a Adán y a Eva a hacer lo que hicieron? ¿Quién los obligó? El diablo. No, fue su propia decisión, contrario a lo que Dios les había dicho. Y luego, Dios está por ahí, escondámonos. ¿Quién se puede esconder de Dios? Nadie. Pero cuando decidimos no creerle a Dios, viene una situación tan tremenda en el corazón nuestro que perdemos de vista el carácter de Dios, la manera de ser de Dios, el quién es Dios, y empieza un Dios muy tergiversado, el cual pretendemos que podemos culpar, que podemos excusarnos, que podemos escondernos, y ya se pierde el temor de Dios y entra el miedo, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué tenían que esconderse? ¿Sí ves? Y tan bonito Dios que los busca. Adán no, el hombre y su mujer no buscaron a Dios. Bueno, Adán, los dos se llamaban Adán, ¿sí? Génesis 5:2, y llamó el nombre de ellos Adán. Adán significa hombre de tierra, ¿sí? Los dos se llamaban Adán. Después que el asunto ya más adelante es donde ya es Adán quien pone a ella Eva. Pero bueno, tan bonito Dios que los busca, y no los busca ni con maltratos, no los está señalando, no los está condenando, simplemente: Adán, ¿dónde estás tú? Y ese ¿dónde estás tú? No es que se me perdió Adán, a ver, no lo veo por ningún lado, no, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. La pregunta era para Adán: Adán, ¿tú dónde estás? Pero con respecto a Dios, ¿dónde estás tú con respecto a mí? Porque antes Adán estaba así con Dios, y ahora ¿cómo está? Separado. Pero Adán no entiende el diálogo que Dios está teniendo con él.
No entiende porque Adán decidió no creer a Dios, no escuchar la voz de Dios. Y no es que Dios no sepa que Adán no le entiende, pero lo que Dios quiere es llevarte a ti y llevarme a mí a un diálogo con Él, donde Él se acerca a mí porque yo no me puedo acercar a Él, y donde Él me quiere llevar a mí a entender que no le estoy creyendo, que no le estoy escuchando, que cuando Él me está hablando, para que yo crea lo que Él me está hablando, yo estoy prestando atención a lo que se me está diciendo por otro lado. ¿A quién le estás prestando atención? Porque Dios le dijo. Ay, es que Adán le responde: es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Sí, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Esa pregunta, ¿quién te enseñó? A ver, ¿quién te está enseñando? ¿De quién estás recibiendo consejos? ¿A dónde estás yendo? ¿A güeros? ¿Adivinos? ¿Idolatría? ¿Amigos? ¿Compañeros? ¿Alguien que está ahí como tan cerca tuyo que es a ese alguien a quien estás escuchando? Y estás dejando de atender el consejo de Dios. ¿Quién te enseñó? Y entonces, la que tú me diste. Y Dios, ¿por qué me trata así? Y Dios, ¿por qué no me habla? Y Dios, ¿por qué me trajo esto? Y Dios, ¿por qué permitió aquello? Y Dios, y Dios, y Dios. ¿Acaso Dios no hace su voluntad? ¿No es Dios el que hace todas las cosas? Piensa, ¿cuántas cosas de las que hoy estás afrontando circunstancias bien tremendas han sido nada más que el fruto de tus decisiones? No le eches la culpa a Dios y no estés pisoteando, reprendiendo al diablo, echando la culpa al diablo después, porque como te decía, si no es Dios, es el diablo. No, pensemos más bien. Mira, Dios te está llamando, Dios me está llamando, Dios quiere un diálogo, Dios está buscando un acercamiento, Dios me está diciendo: ¿dónde estás con respecto a mí? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué momento te desorientaste? ¿En qué momento perdiste el norte? ¿En qué momento tomaste otra dirección? ¿En qué momento empezaste a pensar de esta o de aquella manera? Y no entiende lo que Dios le está diciendo. Tremendo esto, ¿no? Yo creo que si nosotros lo miramos comparado hoy en día, es tremendo porque cuando uno mira el proceder y el actuar de Dios, el hombre no cree en el consejo de Dios, en la exhortación de Dios, en la advertencia de Dios, en la voluntad de Dios. Mira, no te vayas por ese camino, pero el hombre toma ese camino. Mira, no necesitas experimentar eso que tú quieres experimentar. Te quiero evitar lo que se te viene encima. Mira, no tienes por qué entrar en adulterio, en fornicación, pornografía. Mira, no te vayas con ese amigo, con esa amiga, no recibas consejo de esa persona. Eso que tú quieres hacer, no lo hagas. Y está ahí el consejo de Dios, hablando a nuestras vidas, queriendo Dios siempre guiarnos a través de su palabra y llevarnos a través de lo que es su voluntad perfecta. Pero ¿qué pasa? Pasa que el hombre cierra su oído, ¿sí?
y empieza a creer en otras cosas que le han llamado más la atención. Cuando tú y yo miramos más adelante en el capítulo 4 de Génesis, en la historia de Dios con Caín y Abel, dando un saltico ahí, en Génesis capítulo 4 versículo 3 dice, préstale mucha atención a esto, termino con esto. Dice que aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo gordo de las ovejas una ofrenda para Jehová. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y otra vez Dios viene y habla con Caín. Caín, ¿qué pasa? Si tú hicieras lo bueno, serás enaltecido, pero si no lo hicieres, también vas a tener tu parte. Es más, Caín, el pecado está ahí tocándote al corazón, pero para ti es tu deseo. Tú puedes negarte a él. Y Caín le dice a su hermano Abel, salgamos al campo, y allá lo mata. Tremendo. Caín lleva lo que quiere, la ofrenda que él quiso, ¿sí? El altar que él quiso, la manera como él pretendía creer que podía acercarse a Dios y que Dios debía de aceptar lo que él le estaba ofreciendo. No es que Caín no supiera qué llevar, no es que Caín no supiera que tenía que ser a través de un sacrificio, porque ya Dios se lo había enseñado a sus padres, a Adán y Eva, que la manera era: ofrece un sacrificio. En el momento en que el hombre queda separado de Dios, debe sacrificar entonces un animal para acercarse a Dios, y al sacrificar el animal, el hombre está diciendo: Dios, tú eres santo, yo soy pecador, merezco la muerte, estoy separado, pero tú permites que muera un ser inocente, tú permites que un inocente muera en mi lugar. Ese era el mensaje. Pero ¿qué hizo Caín? Ofreció lo que él quiso, y Dios me lo debe de aceptar. ¿Qué le estás entregando a Dios? ¿Lo que a ti te parece? Una vida, una manera de proceder, unas decisiones contrarias a lo que ya tú sabes que es el mandamiento y la voluntad de Dios. Pero pues Dios me lo acepta y me lo recibe. De alguna manera Caín, Dios no se lo dijo, pero se enteró, esto no le agradaba a Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando me doy cuenta que eso que le ofrecí y que pretendí que me lo tenía que recibir, me di cuenta que no era, o más bien que no era, no, que efectivamente así no era, pero igual ahí se lo ofrecí. ¿Qué vamos a hacer cuando las circunstancias nos lleven a entender que efectivamente eso no era, pero lo hiciste o lo hice? Te vas a enfadar, te vas a cargar, vas a pelear con quién. Si es que Caín sabía lo que debía hacer. Dios le dijo: si hicieres el bien serás enaltecido, pero no quisiste hacerlo, y va y mata a su hermano. Y nuevamente Dios se le acerca: Caín, ¿dónde está tu hermano? Tremenda pregunta. La respuesta de Caín, ¿cuál fue? Pues a ver, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿A quién le echó la culpa a Caín?
¿Qué vas a ver? Usted que lo tiene que guardar. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo lo mató? No lo mató con la quijada de un burro, olvídese. Eso no dice la Biblia. La voz de la sangre. La sangre, o sea que hubo derramamiento de sangre. Ah, tú querías derramamiento de sangre. Tú querías que muriera un inocente. Ahí está. ¿Hasta dónde llega el pensamiento y la actitud nuestra cuando no creemos a Dios? Cuando me voy en contra de lo que Dios me ha dicho y no tengo la fe para aceptar lo que Él me está diciendo, y sigo caminando en esa obstinación y sigo avanzando y no le sigo creyendo, y sigo avanzando y no le sigo creyendo. Mira hasta dónde nos lleva esa actitud, hasta dónde se pervierte el pensamiento, el razonamiento del hombre. Caín sabía que no era eso lo que debía entregar para Dios. ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir a ti? ¿Cuántas veces Dios me tiene que decir a mí? No te lo acepto. No me gusta lo que estás haciendo. No me gusta lo que me quieres ofrecer. No me lo des. No es lo que a mí me agrada. No me lo traigas. No me pidas que bendiga tu sacrificio. No me pidas que bendiga tu decisión. No me pidas que acepte eso que me quieres dar como si fuera lo que a mí me agrada. No me lo pidas, no te lo voy a aceptar. No tiene la bendición mía en eso. ¿Cuántas veces Dios nos lo tiene que decir? Debería ser suficiente una vez. Pero insistimos e insistimos. Y al final la historia continúa con lo de Caín, todo lo que le sucede. La tierra no le iba a dar su fruto. Bueno, una cantidad de cosas, pero dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Y solamente meditemos. Fe, sencillamente fe. Si Dios me lo ha hablado, si Dios lo ha revelado, si Dios lo ha dicho, simplemente caminemos en consecuencia de lo que Dios me ha dicho. No vayamos por otro lado. No esperes que te vaya bien con eso, que me vaya bien. No es así. No vas a crecer, no vas a avanzar, no vas a dar el fruto, el crecimiento espiritual, no vas a obtener lo que debieras obtener, lo que yo debiera obtener, si lo hago como yo sé que Dios me está diciendo que lo debo de hacer. La fe genuina se desnuda, se despoja, entrega, renuncia y simplemente cree a Dios. ¿Y qué estás creyendo? ¿Qué estás entregando? Señor, gracias.